Sodoma y Gomorra. La pauta de que la humanidad aún se encuentra en la etapa infantil de su evolución lo demuestra el hecho de aceptar con total ingenuidad cualquier relato de la Biblia, por más disparatado que sea, sin poner en el tapete siquiera que puede ser todo un invento. La destrucción de Sodoma y Gomorra se debió simplemente a una venganza extraterrestre porque sus habitantes organizaron una revuelta en su contra y asesinaron al contingente destacado en esas ciudades. Desde la nave madre lanzaron 2 misiles atómicos similares, aunque de menor potencia, a las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Como una cuestión de rutina, y de la misma forma que lo hicieron con Moisés, un jefe se hizo pasar por Jehová y a sus subordinados por ángeles, pero los habitantes de Sodoma y Gomorra, al ver que eran demasiado humanos, pues entre otras cosas se llevaban a las naves a sus mujeres para hacer orgías con ellas, se rebelaron contra los extraterrestres y estos en represalia destruyeron las 2 ciudades. Más información en extraterrestres en la Biblia. Lot verdaderamente existió, pero tanto él como su familia eran personas de moral intachable y amigo de los extraterrestres, que le enseñaron muchas cosas del cosmos, entre ellas que había otros mundos habitados. El episodio bíblico de los habitantes que quisieron sodomizar a los extranjeros, el ofrecimiento de sus 2 hijas a cambio, y la posterior seducción de estas al padre para engendrar hijos, son puras patrañas. El episodio bíblico de la esposa de Lot, que se dio vuelta para mirar la destrucción de las ciudades por Jehová y quedó convertida en sal, también ha sido falseado, porque lo que ocurrió realmente fue que se demoró en la huida y la onda expansiva de las explosiones atómicas la alcanzó y literalmente la pulverizó. Una de las más grandes aberraciones cometidas por el Papa Juan Pablo II durante su papado fue la de interpretar, basado en el falso relato bíblico de Sodoma y Gomorra, que Dios desaprobaba la homosexualidad. La historia de Sodoma y Gomorra en el Génesis según la Biblia. Génesis 19:1. Llegaron, pues, los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, e inclinóse hacia el suelo. 2. Y dijo: Ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. 3. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa. E hízoles banquete, y coció panes sin levadura y comieron. 4. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. 5. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos, para que los conozcamos. 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí. 7. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. 9. Y ellos respondieron: Quítala. Y añadieron: ¿Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. 10. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera. Mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. 14. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar. Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas según la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. 17. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. 18. Y Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos.
19. He aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera. 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y vivirá mi alma. 21. Y le respondió. He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. 22. Date prisa, escápate allá. Porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. 23. El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 24. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 25. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. 29. Así fue que, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. 30. Empero Lot subió de Zoar, y asentó en el monte, y sus dos hijas con él. Porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. 31. Entonces la mayor dijo a la menor. Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor. He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y levantóse la menor, y durmió con él. Pero no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. 36. Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre. 37. Y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 38. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Una historia falseada. Los verdaderos hechos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estimado profesor, la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19 es a menudo considerada como el locus classicus para la discusión de la homosexualidad. Me interesaría saber la opinión del grupo El Ron al respecto, ya que las opiniones no son uniformes en la interpretación. Eugenio S. Respuesta. Apreciado Eugenio. Para aquellos lectores que no conocen el texto bíblico sobre este tema haré seguidamente una escueta síntesis. El relato comienza propiamente en Génesis 18 con la inesperada visita a Abraham y a Sara de tres hombres, aparentemente Dios y dos ángeles. Después de comer, aprovisionados gracias a la hospitalidad de Abraham y Sara, los tres visitantes se preparan a cumplir el objetivo de su viaje, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, antes de dejar enteramente la escena, el Señor decide compartir con Abraham el destino de las dos ciudades, en una de las cuales reside el sobrino de Abraham, Lot. El relato sigue con los dos ángeles que, tras entrar en la ciudad de Sodoma, encuentran a Lot, y este, de acuerdo con las antiguas obligaciones de hospitalidad, los invita a pasar la noche en su casa. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Génesis 19, 4, 8. Según el relato bíblico, los hombres rechazaron la oferta de Lot, siguiendo con su intento de tirar abajo la puerta y la ceguera subsiguiente impuesta por el poder de los dos ángeles que estaban en el interior.
Los ángeles entonces revelan a Lot su misión, le explican que el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlos. La destrucción que siguió fue tal que Sodoma y Gomorra llegaron a ser el símbolo del juicio de Dios por excelencia, ver Deuteronomio 29, 33, Isaías 13, 19, Jeremías 50, 39, 40. Mateo 11, 23, 24. Lucas 17, 29. Apocalipsis 11, 7, 8. Bueno, todo el relato es falso, pues nada de esto sucedió. La verdadera historia nos fue revelada por nuestro guía espiritual Ruanel, y nada mejor que transcribirte los diálogos que sostuvimos con él porque no dejan ninguna duda de cuáles fueron los verdaderos acontecimientos. Bienvenido al club. Un fuerte abrazo. Sesión del 11 de abril de 2005. Medium. Jorge Holguín. Entidad que se presentó a dialogar. Ruanel. Interlocutor. ¿Podemos pasar al tema de Sodoma y Gomorra? Ruanel. Está bien. Interlocutor. En principio, ¿dónde estaban situadas estas ciudades? Ruanel. Estaban ubicadas en la parte norte del Éufrates y el Tigris. Interlocutor. ¿Qué adelanto tenían? Ruanel. No tenían ninguno, simplemente, y esto es una primicia, también tuvieron contacto con los A. Interlocutor. ¿Un jefe A se hizo pasar por Jehová? Ruanel. Por supuesto. Lo hacían siempre. Los A, además de tener contacto con Moisés y su pueblo, también lo tuvieron con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Interlocutor. ¿Pero qué sucedió? Ruanel. Los extraterrestres tenían un contingente permanente en tierra de 24 veganos, pero hubo una revuelta de los habitantes de Sodoma y Gomorra contra ellos y en la revuelta los insurgentes de estas ciudades los mataron. Interlocutor. ¿Por qué fue la revuelta? Ruanel. Los habitantes se rebelaron contra los veganos porque no querían dejarse someter por ellos, ya que los consideraban falsos dioses pues tenían forma similar a la humana. Además, sabían que los veganos llevaban a la nave a mujeres jóvenes para tener sexo con ellas, y esto terminó por enardecer los ánimos que finalmente llevaron a esa matanza. Interlocutor. ¿De cuánto era el contingente total de los veganos? Ruanel. El contingente total era de 300. Interlocutor. ¿Cuántas naves tenían? Ruanel. Tenía una sola nave madre y 4 naves pequeñas. La nave madre estaba detrás de la luna. Interlocutor. En concreto, de esos 300 veganos, había 24 en tierra. Ruanel. Sí, esos 24 ejercían una especie de vigilancia. Interlocutor. ¿Los veganos son Homo sapiens sapiens? Ruanel. Son muy similares. Interlocutor. ¿Y les gustaban mucho las mujeres terrestres? Ruanel. Por supuesto. Los veganos tuvieron siempre relaciones sexuales con mujeres terrestres a través de la historia. Interlocutor. ¿Hijos? Ruanel. No, hijos no, solamente relaciones sexuales. Interlocutor. ¿Qué sucedió cuando los veganos supieron de esas muertes? Ruanel. Cuando descendieron de la nave para el relevo de los 24 veganos y vieron que los habían asesinado y que había una insurrección, entonces ordenaron el disparo de 2 misiles atómicos a ambas ciudades para destruirlas. Interlocutor. ¿Esta es la razón de la desaparición de Sodoma y Gomorra? Ruanel. Así es. Interlocutor. Esta es, entonces, la famosa explosión atómica. Ruanel. 2 explosiones atómicas, porque fueron 2 los misiles que dispararon los veganos, uno para cada ciudad. Interlocutor. ¿Esas explosiones atómicas fueron similares a las de Hiroshima y Nagasaki? Ruanel. Sí, iguales, pero no se trató de grandes explosiones como las tiradas sobre Japón, ya que cada una fue de 5 kilotones. Interlocutor. No recuerdo cuántos kilotones tenían las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Ruanel. Entre 10 y 20 kilotones. Nota del megatón es una unidad utilizada en la terminología militar para cuantificar la potencia de armas nucleares. Así, un arma nuclear de 1 megatón tendría el mismo poder explosivo, descontando otros efectos laterales, que una bomba convencional con 1.000.000, de toneladas, del explosivo trinitrotolueno, TNT. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 tenían una potencia aproximada de 0,02 megatones, es decir, 20 kilotones.
En 1961 la URSS probó una bomba atómica de 50 megatones, la más grande jamás detonada. Interlocutor. Entonces la historia es simplemente que los veganos descendieron en Sodoma y Gomorra, un jefe A, como siempre lo hacen estos extraterrestres, se hizo pasar por Jehová, confraternizaron con los habitantes de estas ciudades diciéndoles que eran dioses, hicieron sus acostumbradas orgías con las mujeres, los habitantes terminaron por enojarse, armaron una revuelta, mataron al contingente de veganos que los vigilaba y como respuesta los veganos lanzaron 2 bombas a ambas ciudades y las destruyeron junto con todos sus habitantes. ¿Fue así? Ruanel. Sí, fue así. Interlocutor. ¿Estuvieron mucho tiempo los veganos confraternizando con los habitantes de Sodoma y Gomorra? Ruanel. Entre 9 meses y un año. Interlocutor. ¿Y de dónde surge la historia bíblica de Lot y los habitantes que al parecer querían sodomizar a los extranjeros que lo habían visitado en su casa junto a sus 2 hijas? La importancia de este relato es que se ha interpretado que los habitantes de Sodoma y Gomorra habían caído en el libertinaje, especialmente en la sodomía, y que por eso Jehová las destruyó. Además de todo esto está el pasaje bíblico donde habla que la mujer de Lot miró para atrás y quedó convertida en sal. Ruanel. Todo el relato es mitología pura. Interlocutor. ¿Nada de esto sucedió? Ruanel. Para nada. Interlocutor. ¿Qué es lo real que sucedió entonces? Ruanel. Es lógico que si va a haber una explosión y uno se queda rezagado para ver qué sucede va a ser alcanzado por la onda expansiva y pulverizado. Interlocutor. ¿Eso es que sucedió con la mujer de Lot? Ruanel. No solamente con la mujer de Lot. Muchos de los habitantes de Sodoma y Gomorra estaban en contra de la rebelión contra los veganos porque sabían que estos tenían armas poderosas como para destruirlos. Y cuando los insurgentes mataron a los 24 veganos sabían que sus compañeros tomarían represalias y entonces optaron por huir abandonando casas, tiendas, muebles. Algunos se rezagaron y fueron prácticamente barridos y transformados en polvo. Propiamente desaparecieron. Interlocutor. Nada que ver, entonces, de que la mujer de Lot fue convertida en sal. Ruanel. No, para nada, fue convertida literalmente en cenizas. Interlocutor. ¿Pero quién escribió este disparate? Ruanel. Se trató de relatos transmitidos de boca, en eventos de comidas y similares, sacando hechos y poniendo otros hasta que se desvirtuó totalmente lo que había sucedido. Interlocutor. A ver si entiendo. Todo ese relato bíblico respecto a que Lot fue visitado por Jehová y 2 ángeles o 2 extranjeros, que los habitantes quisieron sodomizarlos, y que Lot les ofreció sus hijas es toda una patraña. Ruanel. Lot existió y tenía buena relación con los A, porque era una persona pacífica y con ansias de aprender. Le gustaba todo lo que se refiriera a las matemáticas, a la geografía, aunque en aquella época era muy pobre como para ser geografía. Los A le enseñaron que había otros mundos. Interlocutor. Pero Lot sabía que eran extraterrestres. Ruanel. Sabía que eran gente que venían del cielo y que tenían conocimientos más profundos que él. Interlocutor. Lot los consideraba ángeles. Ruanel. No, propiamente ángeles no, simplemente gente que había venido del cielo. Interlocutor. Lot tenía 2 hijas. Ruanel. Tenía 2 hijas del primer matrimonio y 2 hijas del segundo matrimonio. La segunda mujer fue la que la Biblia dice que fue convertida en sal. Interlocutor. Según la Biblia 2 ángeles le vinieron a avisar que Jehová iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra para que se ponga a salvo con sus hijas. Ruanel. Eso es totalmente falso. Lo que ocurrió es que después se encontró con veganos, pero ellos no le hicieron nada porque lo conocían y sabían que era un hombre pacífico, y entonces lo dejaron vivir a él y a su familia. Lot y su familia se salvaron de las explosiones como lo hicieron también otros. Interlocutor. La Iglesia Católica utiliza este episodio interpretándolo como una muestra de que Jehová estaba en contra de la homosexualidad. Ruanel. Si fuera cierto lo que dice la Biblia, Jehová y todos los A hubieran aprovechado para hacer de las suyas, como lo hicieron durante 40 años con el pueblo judío en la época de Moisés, matándolo y sodomizándolo. Interlocutor. El episodio bíblico donde dice que Lot ofreció a sus hijas a cambio. Ruanel. Totalmente falso. Ese hecho nunca tuvo lugar. Interlocutor. ¿Fue inventado desde una punta a la otra? Ruanel.
es que no había forma de que los extraterrestres le avisaran a Lot, ya que la decisión de destruir las ciudades fue casi inmediata. Interlocutor. Concretamente, entonces, es falso el episodio donde dice que los habitantes le pidieron que les entregara a los extranjeros para conocerlos e interpretó sodomizarlos. Ruanel. Totalmente, ese hecho no sucedió. Interlocutor. La Biblia relata otro hecho sobre Lot, y es que sus hijas lo alcoholizaron y tuvieron relaciones sexuales con él, naciendo 2 hijos que constituyeron después determinados pueblos. Ruanel. Este hecho también es falso. Lot era una persona que no tenía ninguna mancha en su moral y lo mismo su familia. Interlocutor. Todo fue un invento, entonces. Ruanel. Por supuesto. Interlocutor. Realmente quedo pasmado sobre estos relatos bíblicos inventados y sobre los cuales se han hecho tantos estudios y dado tantas interpretaciones. Inclusive la Iglesia Católica, como dije, lo utilizó para demostrar que Dios estaba en contra de la homosexualidad. Ruanel. Muchos capítulos bíblicos son inventos. El Génesis mismo es un invento. Interlocutor. ¿Por qué razón alguien iba a inventar un capítulo donde Lot es seducido por sus propias hijas? Ruanel. Para crearles complejos de culpa a los judíos, entre otras cosas. Interlocutor. Bueno, voy a dar por terminado este tema porque creo que ya está suficientemente aclarado. La teoría del Big Bang. Stephen Hawking, como espíritu, decidió nacer minusválido con el fin de concentrar todo su pensamiento a la misión que se había propuesto, el desarrollo de la teoría del Big Bang. Roger Penrose, maestro de Stephen Hawking, su tetano yo superior, se comunicó telepáticamente con el grupo Elrond para aclarar algunos errores que cometió su parte encarnada en la teoría del Big Bang. 3. El universo suprafísico. Es suma estupidez creer en una opinión a causa del número de los que la tienen. Giordano Bruno. Según antiguos conocimientos se decía que la materia estaba conformada por vórtices de energía. Lord Kelvin, el físico que definió el cero absoluto y elaboró una escala de grados de temperatura, opinaba que no había nada sólido en lo material, que todo era una gran ilusión alimentada por una falsa realidad.